Bienvenidos una vez más a Pensando Mejor. Yo soy Linnea Arciniegas, tu host, y este es el podcast donde exploramos, analizamos y usamos historias personales, historias de los mejores empresarios y empresas del mundo para que juntos podamos desarrollar un pensamiento más resiliente, único y creativo. Este episodio estaba planeado para ser de los primeros episodios del 2025, en enero, pero lo estaba medio procrastinando porque me sentía como con síndrome del impostor un poco de decir, bueno, ¿quién eres tú como para ya ahora hablar de enseñanzas de que te dejaron en el 2024 y decirle a la gente como enseñanzas que puedes aplicar en el 2025? Entonces tenía este episodio ya escrito y listo y hoy dije no, ya hoy es el día. Con este episodio de hoy le damos comienzo a la serie Viviendo tu mejor año y en esta serie conversaremos sobre aprendizajes que me dejó el 2024, aunque de pronto ya estamos terminando enero y ya hoy estamos empezando febrero, pero son como aprendizajes que durante todo el mes de enero pude interiorizar y dije como, claro, esto es lo que traigo a mi 2025. Vamos a analizar la historia de Apple y cómo Apple, al abrazar el arte de simplificar, se convirtió en una de las empresas más importantes del mundo y cómo podemos tomar esa lección de simplificar puede ser una de las cosas más potentes que hagamos en el 2025 y también conversaremos sobre tips de cómo planear un año poderoso, aunque de pronto estemos como comenzando febrero ahorita mismo. Hoy cumplo creo que unas 10 semanas aproximadamente de no tener redes sociales. El 6 de diciembre fue mi último día y paradójicamente yo he sentido que se han ido como volando. Al mismo tiempo ha sido como que wow, o sea, el tiempo ha pasado lento, o sea, no puedo creer que se siente como que se ha ido rápido casi 10 11 semanas, pero al mismo tiempo es como que, wow, nada más ha sido solo ese número de semanas. Y porque se ha sentido como más. Y no sé si es porque he sentido que he podido tener más control sobre mi tiempo, la cual fue la razón número uno para tomarme este break de redes sociales, que comenzó solamente con la intención de que fuese diciembre y que me ayudara a planear mi 2025 estando más presente, como que sin el ruido externo. Y con el paso de los días se ha vuelto más como un experimento a largo plazo y que, como les decía, la razón número uno que me llevó a tomarme este break de redes sociales fue poder sentir que tenía el control sobre mi tiempo nuevamente. De cierta forma, estaba extrañando la Linnea del 2022, que era medio incógnita, que hacía ejercicio constante, que leía constantemente y que se sentía feliz con ella misma. En el 2023, cuando decidí tener una presencia digital, porque si es algo que anhelo y aún sueño, es poder tener mi empresa digital, pero que aún no había encontrado la forma de llevarlo a cabo de una forma que se sintiera como alineada con quién soy yo. Comencé a sentir que me perdí en el afán de tengo que publicar tantas veces a la semana. Eh, y es que ahora tengo que aprender sobre estrategia digital, por ende debo hacer tal curso y quiero lanzar mi primer producto digital, entonces necesito a alguien que me guíe. Y entre todo ese estrés, entré en una ola como de frenesí y de locura para poder sostener no solamente la empresa digital que tenía en construcción, sino un trabajo a tiempo completo, sostenerme a mí, un matrimonio, amistades, un perro, etcétera, que dije, necesito un break. Ya necesito un break como para otra vez pivotear. Yo a veces hasta me da pena porque yo digo, la gente dirá, bueno, esta sí pivotea, ¿no? Esta hace una cosa hoy y otra cosa mañana. Y cuando es así, pienso en Mr. Wonderful, que es uno de los de Shark Tank, y él dice que tú, no, o sea, que él intentó más de 50 ideas o 500 ideas, no recuerdo bien el número, hasta que dio con lo que le funcionó y que lo hizo el multibillonario que es hoy. Entonces, bueno, que si pude sostener por un tiempo todo,
sí lo pude hacer, pero no sé si a ustedes les pasa como a mí, pero cuando siento que algo se está como saliendo, em, como que o sea, saliendo de lo normal, saliendo no mi control como de querer control freak, controlar todo, sino como de, ok, esto es lo que estoy haciendo y sé cómo estoy dirigiendo mi barco. Lo que me crea cuando ya no tengo ese sentimiento es cierta apatía. En agosto o julio del 2024, yo me leí un libro que se llama 10X es más fácil que 2X, del cual hice un episodio y les voy a colocar el link de ese episodio aquí, por si lo quieren ir a escuchar después de este, donde hablaba de cómo ese libro me abrió los ojos a entender que la vida es un experimento constante para encontrar las formas de crecer exponencialmente y no linealmente. ¿Cómo así? O sea, hay veces que para nosotros en la vida crecer exponencialmente toca tomar como pivots o tomar como decisiones radicales que quizás no van alineadas en ese camino como predecible y lineal, que es como, bueno, si tú tienes una carrera profesional, ya tú sabes que lo próximo es una promoción a ese como una promoción como a ese siguiente nivel dentro de tu carrera, y de pronto un crecimiento exponencial es me voy a mover horizontalmente a otro departamento, a otra rama dentro del mismo negocio para poder crecer más y que de pronto no es tan predecible. Entonces, hay personas que sí deciden crecer linealmente y eso está completamente bien. Pero hay otras, quizás como yo, que nos desafiamos de tal forma que los resultados que siempre buscamos son exponenciales. Pero que la clave para alcanzar ese tipo de crecimiento se encuentra en qué tanto eliminamos lo que hacemos diariamente que no produce la mayor parte de los resultados, haciendo alusión a la regla de Pareto del 80-20, que el 80% de los resultados son creados por el 20% de las causas o del esfuerzo. En el momento en el que yo me leí ese libro fue como si todo se hubiese paralizado en mí y hubiese entrado en una etapa de evaluar absolutamente todo. Evaluar el tipo de clientes con los que trabajaba en mi empresa, lo que hacía en mi trabajo corporativo y hasta los proyectos que tenía. En el libro también se habla que tener 10 veces más resultado es muy fácil porque hay un solo camino y hay una sola opción que te lleva a eso. Comparado cuando quieres resultados predecibles, resultados lineales, tipo 2X, que hay varias opciones que te pueden hacer llegar ahí. Entonces, por ejemplo, digamos que si tú quieres incrementar tu número de clientes en tu empresa, hay muchas formas en las que lo puedes hacer. Pero si tú dices, quiero multiplicar 10 veces mis ingresos en la empresa, quizás solamente va a haber una sola forma de llegar a ese resultado. En terapia, hablando con mi psicóloga, yo le decía que si hay algo que yo no quiero perder de quién es Linnea, de quién soy yo, no quiero perder el temor a experimentar y ver qué funciona y qué no funciona. O sea, yo no quiero perder, creo que hay algo muy innato en mí y que por eso como que yo siempre estoy tomando estos pivots, evaluando, eliminando, porque a mí no me da miedo simplemente lanzarme y experimentar y ver qué pasa. Por los últimos años quizás he tenido muchos experimentos que han sido fallidos, pero que siento que me han preparado para llegar a la Linnea del 2025, que preparó 4 aprendizajes que les voy a compartir hoy sobre cómo entrar a un 2025 de una forma más consciente, más firme, pero también de una forma que te va a poder ayudar a tener esos resultados exponenciales en tu vida y en tu negocio. Hace un poco me terminé el libro de Will Guidara que se llama Unreasonable Hospitality, que se lo recomiendo, o sea, 100%, donde cuentan la historia de cómo él y el chef Daniel Hunt tenían como meta que 11 Madison Park, un restaurante en Nueva York, se convirtiera en el número 1 del mundo. Will dice que él sabía que tenía que rebuild the engine before we could shift into fifth gear. O sea, él sabía que tenían que reconstruir el motor antes de meterle el cambio número 5.
En español sería también como, otra vez, como sabían que tenía que reconstruir el motor antes de meter el quinto cambio al carro. Sí, eso suena mucho mejor. Y cuando leí eso, me hizo todo el sentido porque desde ya hacía unos meses yo sentía que tenía que tomar toda la data que pude recolectar en este año y medio de construir una empresa digital, de tener, digamos que, algunos fracasos y hacerlo al mismo tiempo que estoy trabajando tiempo completo en un trabajo corporativo para tomar decisiones que me ayudaran a reconstruir el motor y que ese motor soy yo. O sea, cada vez que tú piensas en tu empresa, y si tú me estás escuchando y tienes un trabajo corporativo y tú quieres tener tu propia empresa, nosotros necesitamos vernos a nosotros mismos como ese motor. Y antes de lanzarnos a hacer nuestra empresa, es pensar si ese motor está construido de la forma más óptima o de la forma más correcta para que esa empresa pueda operar de la mejor forma, antes de pensar que ya puedes meterle el cambio número 5 al carro y darle con toda cuando de pronto el motor está fallando. Entonces, ese motor eres tú. No son tus sueños, no son tus motivaciones, eres tú. La persona que coloca todo de sí para que algo pase o no pase en su trabajo corporativo, en su empresa o en ese sueño de tener ambas. Con toda esta data, yo sabía que necesitaba tiempo para procesarla y fue cuando tuve que ser honesta conmigo misma y saber que el canal de difusión de mi marca personal y mi negocio digital se estaba volviendo en mi adicción más grande y que no estaba generando los resultados que esperaba porque simplemente habían cosas que debía reconstruir en mí como dueña de negocio y como líder. Entonces, en este episodio de hoy, te quiero compartir el resumen de toda esa data que he levantado por los últimos 20 meses construyendo una empresa digital, al mismo tiempo teniendo un trabajo tiempo completo corporativo y de lo que aprendí en el 2024 como empresaria y en mi empresa y lo empaqué como en 5 o 4 aprendizajes más importantes que tuve en el 2024 y que los he tomado como guía ahorita en el 2025. La lección número 1 es que no te dejes llevar por el FOMO y la presión de las redes sociales a hacer algo o alguien que tú no eres. Para los que no saben qué es FOMO, FOMO es el fear of missing out, o sea, el miedo a perderte de cosas. En algunos episodios anteriores yo he dicho que el emprendimiento y ser empresaria es algo que yo llevo en la sangre, gracias a mis padres, gracias a mis abuelos, pero que al mismo tiempo Dios me ha dado un propósito específico para estar en trabajos corporativos. O sea, es como que esa mezcla de ambos mundos. Desafortunadamente, como en las redes sociales, vemos que en la vida hay más chicas empresarias, dueñas de su tiempo, y bueno, supuestamente otras dueñas de su tiempo, comenzamos a creer que esa es la cara de la abundancia. No sé si a ustedes les pasa o les pasó, pero yo comencé a minimizar mi trabajo corporativo porque no montaba de pronto como la Instagram Story a las 11 de la mañana en el gimnasio y como que con la rutina súper más aesthetic y como súper así cuadrada y como tan en control. Porque luego otro story, de pronto también trabajando súper normal a la 1 de la tarde y después 4 de la tarde arreglándome para hacer como vueltas o con algunas amigas, que son ese tipo de Instagram stories que tú ves de mujeres que han conseguido como ese balance de poder escalar sus empresas y ser dueñas de su tiempo. Y que si quiero esa vida, claro que sí, es la vida que de pronto muchas de nosotras soñamos. Que si quisiera ese tipo de libertad, claro que sí, también. Sin embargo, llegó el momento en el que sentía que mi trabajo corporativo era mucho menos que eso que yo veía en las redes sociales. De hecho, trabajé con una mentora de negocios digitales, la cual después de haberme guiado en el primer lanzamiento de mi producto digital, me dijo enseguida como, bueno, ¿qué más vas a lanzar? Y yo tenía claro que no quería ser de esas personas que estaba lanzando algo todo el tiempo, pero me dejé influenciar
No solo por ella, sino por lo que veía en las redes, y fue como lancé un segundo producto digital que simplemente fue un fracaso. Era un producto digital donde le estaba enseñando a personas sobre storytelling y el contenido estaba muy bueno, pero es que no era el tiempo correcto. Entonces, todo ese fear of missing out, todo ese FOMO, me llevó a minimizar lo que de pronto me estaba permitiendo tener estabilidad financiera, que era mi trabajo corporativo, y como a presionar tanto mi negocio digital para tener resultados enseguida que de pronto no iban alineados con la etapa en la que mi negocio digital estaba en ese momento. Y yo me di cuenta que ese FOMO o esa presión de lo que vemos en las redes sociales, como empresarias digitales, nos puede llevar a lanzar productos digitales en el tiempo incorrecto, y eso puede llegar a ser una de las frustraciones más grandes que podamos tener con nuestros negocios. Porque si de antemano lanzar un producto digital o cualquier tipo de producto donde toca hacer una venta directa es difícil y da miedo, ahora imagínate hacerlo y sentir que fue un fracaso, porque de pronto nadie te está prestando atención, porque no tuvo la acogida que tú esperaste, y comienzas a dudar de quién eres tú, de tus habilidades, cuando en realidad lo que hiciste fue lanzarlo en el momento incorrecto solo porque te estabas dejando llevar por lo que veías en redes. Pero todo eso, como les decía, a veces es producido por ese FOMO, o sea, que las redes sociales nos dan, porque nos dejamos influenciar por los ritmos de otras personas, y así como pensamos que nuestra rutina quizás es un poco más caótica y menos aesthetic, no es valiosa porque no somos supuestamente dueñas de nuestro tiempo, y asimismo comenzamos a dar pasos en falso y a tomar riesgos que no son calculados. Algo enorme que aprendí fue a valorar mucho mi trabajo corporativo, a darle las gracias por darme la paz mental de crear desde el deseo y no de la necesidad, de darme la paz mental por tener un ingreso excelente, constante, o sea, quizás no es seguro, pero en el momento es un buen ingreso constante, constante para soportar los proyectos que quería, y comencé a hacer cambios en mi relación con mi negocio digital. A no pensar en mi negocio digital como un salvavidas a un trabajo corporativo que no es malo y que no odiaba y que no me trataba mal, sino al contrario, que me daba mucha paz mental, que me ha permitido invertir en mi futuro, en mi desarrollo profesional, y que es una buena empresa. También aprendí a no sentir que era menos constante u organizada solo por lo que veía en redes, porque en realidad son muy pocas las mujeres que tienen un estilo de vida similar al mío. Por ende, esas rutinas y esas historias super aesthetic no las podía tomar como un referente ni como un ejemplo porque no aplicaban a mi contexto. Y que no necesitamos todo lo que vemos en redes. O sea, no necesitamos comprar el último curso, no necesitamos el último outfit, no necesitamos mucho de lo que se promociona online, y no podemos ser esclavas de la estimulación mental de las redes. Entonces, debemos de pronto comenzar a abrazar un poquito más el JOMO, que es el Joy of Missing Out, o el gozo de perdernos de cosas, el gozo de la gratificación demorada y no el fear of missing out de la que nos proporciona la gratificación instantánea, y que solo así quebraremos ese ciclo, o sea, ese ciclo en el que de pronto, por más de que yo ame las empresas digitales y las redes sociales, es un ciclo en el que nos meten de pensar que todo el tiempo nos estamos perdiendo de algo y que necesitamos darle algo nuevo todo el tiempo a nuestro cerebro, y que de pronto como empresarias todo el tiempo tenemos que hacer algo nuevo, porque sencillamente no es así. Así que esa fue la primera lección enorme que me dejó el 2024 y los años anteriores. Lección número 2, y esta lección es sobre las finanzas y sobre los rainy days. Como disclaimer, quiero decir que cualquier cosa que se comente en este podcast sobre finanzas es contenido educacional y general, y no toma en consideración las condiciones específicas e individuales de las personas escuchando este episodio. Por ende, no es mi intención sustituir cualquier asesoría o consejo específico individual financiero, legal o tributario. Entonces, si hay algo seguro en la vida es la muerte,
los rainy days, como se dice en inglés, que son como esos momentos financieros complejos, la bondad de Dios y la segunda venida de Cristo. O sea, esas son las cosas que yo estoy convencida que son lo más seguro que tenemos en la vida. Si de pronto no sabes qué son los rainy days, es un término que tienen los americanos para referirse a esos días en los que ocurre algo inesperado que pueda afectar las finanzas o que afectaron mucho tus finanzas. En un país capitalista y tan consumista como es Estados Unidos, es muy fácil perderse en ese ciclo del cash flow o de flujo de dinero. Se dice que en Estados Unidos 69% de las personas que viven en áreas urbanas viven de cheque a cheque o de pago a pago, de quincena a quincena. Eso quiere decir que muy probablemente el 69% de las personas en este país no tienen un fondo de emergencia que les pueda ayudar durante esos rainy days. Y que solo el 28% de las personas tienen un fondo de emergencia. Son estadísticas del 2023. Ese ciclo de paycheck a paycheck o de quincena a quincena es una trampa mental que viene con el sentir que siempre habrá un ingreso asegurado en 7 días y del cual es difícil salirse. Y al que Robert Kiyosaki, el escritor de Padre Rico, Padre Pobre, llama la carrera de las ratas. Algo que quiero que presten atención aquí es que yo no estoy hablando de cantidad de ingresos, estamos hablando del comportamiento que tenemos con nuestras finanzas. No es mi intención sonar fatalista o pesimista, diciendo que todos van a tener días de finanzas donde van a estar complejas, porque quizás no va a ser así, pero sí quiero poder compartir algunas cosas que aprendí después de haber pasado por mis propios rainy days o días lluviosos en el 2024, pero lo más bello es de haber visto la bondad de Dios en cada día. Hoy, después de haber vivido nuestros días complejos financieros, puedo decir que así como la muerte es parte de la vida para dar vida, los días complejos financieros en nuestras propias finanzas y en nuestros negocios son como ese reseteo que a veces necesitamos para evaluar y ajustar la forma en la que manejamos el dinero y nuestra propia relación con él. Una de las reglas de oro con el dinero no es qué tanto generas, pero qué tanto te queda. En el ciclo de generar, circular y sostener más dinero, nuestra métrica más importante no es qué tanto generamos, sino qué tanto sostenemos. Entonces, cuánto sostenemos y aprendemos a sostener va a influenciar directamente cómo nos ajustamos, cómo enfrentamos y cómo vivimos esos días financieros complejos. Cuando menciono la palabra sostener, me refiero a ahorros e inversiones. En nuestro caso, vivimos 4 años de cash flow bastante y alto. En uno de esos años llegamos casi que al $500,000 entre los dos, o sea, entre mi esposo y yo, y que la vida simplemente era maravillosa. Donde, o sea, sí, o sea, nosotros nos acordamos y a veces nos sentamos a hablar y decimos como, wow, Dios fue demasiado bueno durante esos años. En mi relación con el dinero, yo siempre temía que en algún momento todo iba a acabar. Y creo que por eso me cuidé de no volverme tan loca sintiendo que podía comprar todo lo que se me atravesara por el frente o que simplemente todo lo que yo quería. No fue hasta el tercer año de trabajo de mi esposo que fue donde decidimos cambiar nuestros carros, donde de pronto quisimos como tener unos carros un poco más lujosos. Nuestras prioridades en realidad eran, vamos a invertir, y lo hicimos en nuestra casa, que fue real estate, en negocios que produjeran un cash flow mensual y obviamente en ahorrar. Algo que aprendí es que cuando estás viviendo tiempos altos de ingresos, antes de pensar cómo quisieras circular, es decir, gastar, hay que pensar cómo podrías invertir o ahorrar. Morgan Housel es uno de mis autores favoritos sobre finanzas y él dice que debemos ahorrar como pesimistas e invertir como optimistas. Esto suena, o sea, nada de pronto como fancy, esto no suena ni emocionante ni atractivo,
Y es que si estás generando todo ese dinero, como que, ¿cómo así que no lo vas a disfrutar? Y yo soy fiel creyente que debemos disfrutar nuestro dinero, pero no olvidando que la mayoría de personas pasaremos por rainy days y pasaremos por días lluviosos. Es hora de parar todo ese positivismo tóxico que nos hace creer que nada nos va a pasar, que todo se va a ir, y vivir como manifestando y pronunciando mantras y no sé qué, para evadir que cosas naturales de la vida nos ocurran. En abril de 2024 llegaron nuestros días lluviosos con el despido injusto de mi esposo y que fue sorpresivo de su trabajo bastante lucrativo. Y aquí quiero decirte esto cómo va a ir, como para que tengas una idea. Lo tomas con calma, así lo hice yo, como que, sí, todo está bien, o sea, todo está pasando, como que, claro, esto está pasando. No es una negación, sabes que, o sea, sabes que lo que pasó, pasó, eres consciente, pero entras como en ese positivismo tóxico de, no es que todo va a estar bien. Luego de ahí entras como en una etapa de pánico. Y nosotros dos, durante esos meses, los primeros meses y los primeros días que esto pasó, nos permitíamos tener nuestros 5 minutos de pánico y así lo llamábamos. Porque habían veces que llegaban y ya después como que nos calmábamos, o sea, nos entraban 5 minutos de, oh my gosh, vamos a perder todo, y cómo vamos a hacer, y vamos a vender esto, y vamos a vender lo otro, pero éramos tan compasivos con nosotros mismos y creo que fue la bondad de Dios con nosotros que nos dio la sabiduría de hacer eso, que nos permitíamos tener esos 5 minutos de pánico. De ahí vas a querer salir de todo lo que significa un gasto alto. Vas a querer vender todo porque tu mente quiere sentirse a salvo y en control. Entonces, todo eso que parece como un gasto alto, tú vas a decir, listo, se acabó. Entonces, en nuestro caso era como, se van los 2 carros. Pero luego mirando en el contexto de la economía, era la peor decisión que podíamos tener, porque en una ciudad como Atlanta, donde tú necesitas un vehículo, nuestros 2 vehículos, aunque tienen un pago alto, no es tan alto de pronto como considerado a ir a comprar un vehículo nuevo y salir de esos 2 ahora. Entonces te va a llegar ese momento como que vas a querer salir a vender todo, como para controlar y decir, tengo estabilidad. Y lo último que vas a hacer, cuando es lo primero que hay que hacer, es que vas a sacar cuentas. Revisar cuánto tienes en inversiones, si hay alguien que te deba dinero, cuánto aún te está ingresando y cuántos meses oficialmente tienes en ahorros. Finalmente, después que pasamos ese ciclo, nosotros nos calmamos, comenzamos a confiar aún más en Dios y nos fuimos de viaje. El fundamento y la base que habíamos construido nos permitió soltar en el momento financiero más importante de nuestra vida y confiar que gracias a las decisiones que habíamos tomado en el pasado, sabíamos que íbamos a estar bien. Si eres como yo y que sueñas con libertad, entonces en esos momentos decidirnos irnos de viaje para agradecerle a Dios y autoagradecernos a nosotros por habernos permitido construir una base firme que nos permitía disfrutar de la libertad que anhelábamos. Mi esposo se tomó 2 meses sin trabajo y aunque no fue fácil como que encontrar esa estabilidad, pudimos llegar a ella. Finalmente se hacen los ajustes que se deban hacer y saber que en algún momento de la vida días lluviosos van a llegar. Así que si hay algo que yo aprendí en el 2024 es que los días lluviosos llegan, nos enseñan, nos ajustan, pero así como la lluvia se acaba, así el día lluvioso también se acaba y lo importante es estar bien preparados. La lección número 4 es constancia versus intensidad. Yo por lo general me considero una persona un poco intensa no como de annoying, que sería como la traducción en inglés, no como de ese tipo de intensa de que está molestando, sino intensa que me gusta vivir la vida con intensidad y con pasión. O sea, me gusta como dar todo de mí. Y cuando se refiere al ejercicio, usualmente yo era de las que hacía pesas en la mañana, cardio en la tarde y era demasiado intenso. No sé si eso fue causado porque pues yo practicaba natación y nuestras rutinas eran demasiado intensas. Yo creo que yo les he contado en episodios anteriores
cómo eran mis rutinas cuando yo tenía 13, 14 años y que eran, o sea, era demasiado para una persona de esa edad. Entonces, yo de cierta forma como que me acostumbré a ese ritmo de intensidad. Sin embargo, ahorita ya como ya un poco más mayor y teniendo un trabajo a tiempo completo aquí en Estados Unidos y que el ritmo de la vida cambia y que uno, o sea, tu cuerpo cambia, me comencé a dar cuenta que esa intensidad con la que vivía no me estaba ayudando a ser constante. Y aunque de esto, como les dije al principio, va a haber un episodio completo sobre la constancia y la intensidad, quería mencionarlo ahora porque ha sido como mi mantra desde que entró diciembre y hasta el día de hoy. Hoy que estoy grabando este episodio, es mi semana número 9 en un programa de entrenamiento que se llama 54D. Antes yo hacía 54D en el 2022 y realmente era como que lo único que le funcionaba a mi cuerpo para estar en el peso quizás no 100% ideal, pero no como en el que estoy ahora. En diciembre yo dije que iba a regresar a 54D porque sabía que era lo único que me había servido. Después de 2 años que probé de todo, o sea, del 2023 y el 2024, yo les digo que yo probé de todo, o sea, he invertido demasiado dinero intentando solucionar el problema de mi peso, desde médicos, como programas de entrenamiento, muchas cosas. Pero este año, a final del año pasado, quise como hacer un cambio y decir, bueno, esto va a ser un borrón y cuenta nueva y voy a dedicarme a hacer una sola cosa, pero la voy a hacer bien. Y eso fue 54D. Entonces, han sido 9 semanas que no ha sido fácil. Yo, o sea, a veces que ya ni me lo creo que ya esta es la semana número 9, pero en mi mente siempre como el mantra o lo que he tenido en mi mente ha sido, sé constante y no sé tan intensa. O sé constante y en el momento que ya tu cuerpo pueda meterle más intensidad, ahí sí ya le metes más intensidad. Entonces yo creo que cuando nosotros estamos creando un nuevo hábito en nuestra vida, por ejemplo, supongamos que tú quieres comenzar a leer, pero supongamos que tú nunca has leído, tú no tienes ese hábito y en el 2025 dices, yo quiero comenzar a adquirir el hábito de leer. Y miren cómo lo digo, a adquirir el hábito. O sea, esto no es algo que pasa de la noche a la mañana. Yo quizás en el 2022 y antes del 2022 tenía el hábito de hacer ejercicio, pero porque me quise ir mucho a la intensidad para solucionar mi problema del peso, me volví completamente inconstante. Asimismo pasa cuando nos colocamos metas que no van de acuerdo al momento y al contexto en el que estamos. Volviendo al ejemplo de querer leer y adquirir ese hábito, es errado decir que si hay una persona que no ha leído nunca en su vida, nunca se ha leído un libro, proponerse que va a leer un libro todas las semanas. ¿Por qué digo que eso es incorrecto y que es poco realista? Porque ahí tú estás yéndote más del lado de la intensidad que de la constancia. Leer no es fácil, o sea, sentarse uno y tener la disposición mental para concentrarte en las letras que estás leyendo, eso no es fácil y es un hábito que así como el ejercicio son adquiridos. Entonces cuando nosotros queremos construir un nuevo hábito, lo más importante siempre va a ser que tú te agarres del lado de la constancia y no de la intensidad. Es decir, cuáles son las cosas y cuáles son las acciones que te pueden ayudar a ser constante. Es más fácil decir que tú vas a leer todos los días 30 minutos a decir me voy a leer 4 libros en un mes. Uno no sabe, y yo lo digo como que utilizo el ejemplo de la lectura porque es un ejemplo muy cercano a mí y es algo que es uno de los hábitos que ya yo tengo innatos en mi vida. Yo este año vamos en el mes de febrero y ya voy en mi libro número 3. O sea, casi 4, pero ahí no me lo he terminado el otro, que es como el cuarto, está ahí como la mitad. Pero digamos que ya llevo unos 3 y medio. Entonces,
entiendo cómo uno puede progresivamente ir adquiriendo un hábito de ese tipo. Y es que tienes que comenzar pequeño, tienes que comenzar con las cosas o con las acciones que te vayan a ayudar a hacerlo más constante. Si tú te pones la presión de decir que te vas a leer un libro semanal cuando ni siquiera nunca te has leído un libro, lo más seguro es que tú mismo o tú misma te estás llevando a fallar, porque no entendemos el contexto en el cual estamos queriendo construir un hábito. En mi caso con el ejercicio, yo dije, bueno, yo sé que 54D es algo a lo que yo le voy a ver resultados, porque para mí ver resultados es importante para seguirme animando en todo el proceso y todo lo demás. Yo sabía que con 54D lo podía lograr, entonces dije 1 hora todos los días y la meta no es qué tan cansada quedo, sino es que lo haga todos los días. Y ya está en la semana 9, o sea, ya este es el día 49 y yo no lo puedo creer, porque 1 hora de ejercicio o una meta pequeña, constante, cumpliéndola todos los días, te puede generar muchísimo más impacto que de pronto una meta grande, intensa y que a la final se vuelve inalcanzable para nosotros. Otra de las cosas en cuanto a constancia versus intensidad pude aprender es que a veces nosotros pensamos como que es que no hay un tiempo correcto para hacer las cosas y en realidad sí lo hay. En octubre del 2024 yo descubrí un programa nuevo como de dieta bueno, de ejercicio y yo veía en Instagram esos cambios de la gente en 30 días y yo decía, oh my gosh, eso es lo que necesito. Después de que pago, me acuerdo que yo iba a estar por fuera casi 3 semanas de todo el mes de octubre y una de las reglas de ese programa era no comer por fuera. Así que cuando yo me di cuenta de eso, ya había pagado, yo dije, no, yo tengo que cancelar esto, pero el instructor como que me convenció y yo dije, bueno, sí puedo, sí puedo. O sea, obviamente no pude. Entonces, ¿cuántas veces también nosotros como que hemos querido ser tan intensos con cumplir una meta que nos hemos olvidado incluso en el contexto en el que nos encontramos para poder cumplir esa meta? Yo sabía que Raúl y yo no podíamos ir a ningún viaje mientras que estuviera haciendo 54D, porque lo más seguro era que iba a fallar. O sea, no tengo el hábito de hacer ejercicio y si me voy de viaje, pues lo más seguro era que no iba a hacer ejercicio. Entonces, durante estas 9 semanas nosotros no fuimos a ningún lado, porque yo misma estaba haciendo que el contexto en el que me encontrara fuera lo más adecuado para ayudarme a mí misma a cumplir esa meta. Entonces, cuando muchas personas te dicen y te están vendiendo, porque hay que entender que en las redes sociales todo ahora es una venta y es un trabajo firme y fuerte para ganar tu atención. Y cuando tú ves en las redes sociales y te dicen como, es que no hay un momento correcto para perseguir tus sueños. No, es que sí hay un momento correcto. Y yo creo que esa ha sido como una mentira que nos han colocado en la mente y por los cuales muchas personas han tomado decisiones que han sido incorrectas. Yo no estoy diciendo que hay que procrastinar tomar una decisión o que te tienes que paralizar. No, o sea, hay veces que hay riesgos que sí toca tomarlos. Pero el mismo contexto de la vida en el que tú te encuentras te va a ayudar a tomar ese riesgo. Es como en mi caso, o sea, yo no iba a poder cumplir una dieta cuando iba a estar o sea, por fuera por trabajo toda una semana y después iba a regresar y a la semana y media me iba de vacaciones 2 semanas, claramente no lo iba a poder cumplir. Entonces, yo creo que cuando nosotros comenzamos a filtrar todo desde, ¿será que estoy siendo constante o será que estoy siendo intenso? Comenzamos como que a entender más cómo podemos nosotros hacer que nuestro contexto trabaje para nosotros poder cumplir nuestras metas. Yo creo que lo he compartido varias veces aquí en el podcast y es que a mí me encanta leer y yo leo en las mañanas temprano. ¿Por qué leo en las mañanas temprano? Porque si ya se me pasa a las 8 de la mañana y ya no he leído, pues ya el contexto, el ambiente en el que estoy no me va a ayudar a leer porque no me voy a poder concentrar. Así que ahorita que tú yo sé que ya muchos se colocaron como metas, porque ya es febrero, pero se colocaron metas para el 2025,
Pero si no lo has hecho, antes de colocarte una meta, piensa más bien cuál es una acción constante que tú puedes tener durante todo el año para generar resultados. No te coloques una meta pensando como en el end goal o como en el resultado final, sino en qué vas a hacer todos los días o todas las semanas constantemente para llegar allá. Porque cuando nosotros nos colocamos como esas metas basadas en el resultado, comenzamos a querer meterle intensidad a la cosa y va a haber un momento en el que te vas a cansar. Durante estas 9 semanas que yo estaba haciendo 54D, pasé demasiadas cosas emocionales. O sea, hasta la semana pasada, semana 8, fue extremadamente difícil. Semanas y días en los que yo decía, yo no tengo el ánimo, no tengo como la fuerza para entrenar, pero de todas formas yo decía, mi trabajo ahora no es matarme entrenando, sino mi trabajo ahora es show up. Mi trabajo ahora es estar aquí y hacer como vaya a ser el entrenamiento, no importa, pero lo importante es hacerlo. Así que les animo a eso, o sea, les animo a que comencemos como a cambiar un poco la mentalidad y a que pensemos mejor cuando estamos queriendo adquirir nuevos hábitos, cuando de pronto quieres elevar los hábitos que ya tienes o cuando de pronto te estás colocando metas y pensar que hay momentos para ser intensos porque la vida te va a llevar a un momento de intensidad y donde tienes que ser intenso, pero no hay forma de sostener la intensidad si no hay constancia. Y ya para finalizar este episodio del día de hoy, que me emociona comenzando mes y ahora sí ya con todas las pilas puestas para el 2025, la lección número 5 y última es sobre la importancia de simplificar. Este libro que me leí sobre la vida de Steve Jobs, narrada por el director creativo de las campañas de Apple cuando Steve Jobs vivía, me ha como inspirado tanto a pensar cómo puedo simplificar todo. Desde mis finanzas, desde mis hábitos, desde cómo manejo mi casa, desde cómo trabajo, o sea, todo. Porque me di cuenta que la complejidad siempre va a ser más atractiva. O sea, tú hacer las cosas complejas como que siempre va a ser, se siente como más importante. Pero cuando tú simplificas y de pronto se siente un poco más ligero, uno se puede llegar a sentir hasta culpable de sentir como que no estás haciendo lo suficiente o como que se siente demasiado fácil o como ¿por qué tan simple? Pero ahí es donde está como una de las claves de la vida. Y un ejemplo que ellos daban que este señor que se llama Ken Siegel, que si se quieren leer el libro, se lo súper recomiendo, lo voy a dejar aquí en la descripción del podcast. Él contaba cómo en el caso de Apple, Apple nada más tiene dos computadores personales que tú los puedes configurar como tú quieras. Y te da a ti el control como usuario, y esa es una de las reglas número 1 del User Experience, que es como el campo en el que yo trabajo. Y es que a ti el sistema te está dando el control de tú hacer tus elecciones. Y comparaba con compañías como Dell, que de pronto tenía 500 referencias de computadores y donde tú entrabas a la página web y decías como que, ok, yo ahora, o sea, ¿qué compro? Y yo creo que todos los que hemos comprado un computador a través de Apple y de pronto a través de otra marca, nos podemos sentir identificados. Porque tú dices como que, bueno, Apple me está dando dos opciones a tal precio y yo lo puedo configurar y ya más o menos voy a saber cuánto me va a costar. Pero está este otro que me está ofreciendo de todos los rangos, de toda la cantidad de storage que hay y me está ofreciendo tanto que a la final yo no tengo ni idea qué voy a comprar. Así se vuelve la vida también. O sea, la vida creo que entre más la colocamos compleja, más se nos hace difícil de tomar decisiones que debemos tomar. En estos días escuchaba a alguien que decía que la complejidad simplemente, que nosotros como seres humanos buscamos la complejidad para que se vuelvan excusas para no hacer lo que debemos hacer. Y eso ha sido como una de las cosas que yo he aplicado y que dije que quería en mi 2025. Sea un año de simplificar y comenzamos con nuestras finanzas.
Raúl y yo decidimos que cada uno iba a utilizar solamente 2 tarjetas de crédito y que son como las tarjetas de crédito que mejores promociones y mejores beneficios nos dan. Y asimismo, o sea, dijimos como, bueno, estas otras tarjetas de crédito no las necesitamos tener, no se van a cerrar. O sea, aquí en Estados Unidos, un gran paréntesis que hago, no, si es con tu crédito personal, no cierres una tarjeta de crédito porque dicen que eso como que afecta tu crédito. En fin, cierro paréntesis. Pero no la cerramos, sino que dijimos, para poder como traquear nuestros gastos, nuestras finanzas de una forma más controlada, necesitamos simplificar y necesitamos lo menos para traquear. Entonces por eso tomamos esa decisión. Y hemos estado como en ese journey, en ese viaje de simplificar, simplificar, simplificar. La forma en la que de pronto yo estoy también en el trabajo. Hoy me hice una presentación de algo y esta persona me dijo como, no puedo creer cómo tú pudiste simplificar toda esta información en 3 objetivos, cada uno con 3 preguntas diferentes, para que la persona simplemente elija. No es fácil, porque no es fácil llegar como a ese nivel de tú tener la agilidad mental de simplificar, porque simplificar no significa que todo va a ser más fácil, quizás va a ser mucho más difícil, pero aquí yo los animo a que puedan pensar que la vida debe ser simple. Y cuando hagamos, ya aquí enseguida les digo, el próximo episodio de la semana que viene es sobre el arte de simplificar, casi, ya saben, lo tienen que escuchar. Y donde les voy a estar contando como ejemplos tanto de Apple y vamos a utilizar ese ejemplo, o sea, ese caso de estudio para aprender lecciones de cómo nosotros podemos simplificar en nuestra vida en cada una de nuestras áreas. Espero que este podcast les haya dado una lucecita o les haya dado como unos buenos insights. No estoy en redes sociales, pero si lo escuchan, ayúdenme a ver cómo va este experimento de tener un podcast y no estar en redes sociales. Así que compártanlo con sus amigos, compártanlo en sus redes, denle a la campanita, tin, 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 para que puedan escuchar el episodio de la semana que viene acerca de cómo simplificar. Y nada, les doy muchísimas gracias por haber llegado al final de este episodio. Ya saben, compártanlo con sus amigos, tanto en redes sociales como por sus chats y todo lo demás. Y nos vemos la semana que viene. Recuerda que esto es Pensando Mejor con Linear Arciniegas. Bye.